el despacho lo hacían ahí mientras estaban abordando todos los pasajeros y te daba tiempo para que hasta en 20 minutos antes pudiera pasar un pasajero a abordar. El recibir el vuelo es que tienes que estar presente en el momento de que los pasajeros van desembarcando del avión, porque estás en un área donde pueden haber muchos peligros. Estamos hablando de operaciones donde los aviones tienen que ser exactos. Se demoró. Y esa es la chamba del de tráfico. Sí. Se demoró. Que tú eres el responsable y tú le tienes que explicar, y las personas están enojadas y las comprendes, ¿no? Oye, sí es cierto. O sea, mi primer evento caótico y tuve que aguantar mentadas de madre, amenazas. Hubo un señor que me quería golpear. Más o menos promedio, ¿cuánto era el tiempo de abordaje de una ATR cuando empezaste en Aeromar? De una ATR eran... En Aeromar, pues. En Aeromar, el ATR, eso era lo padre de Aeromar y eso por eso me gustaba. Sus tiempos eran mucho más amigables con el trabajo. Entonces teníamos hasta 50 minutos para estivar un ATR, para sacar el despacho y todo. Y en aquellas épocas el despacho lo hacían manual. Entonces estaba más padre porque el despacho lo hacían ahí mientras estaban abordando todos los pasajeros y te daba tiempo para que hasta en 20 minutos antes pudiera pasar un pasajero a abordar. Podían modificarlo en ese momento el despacho manualmente. Ese era lo padre con Aeromar. Aeromar era como que más amigable en ese sentido. Aparte eran 48 pasajeros, 42. Eran poquitos. Eran pocos pasajeros. Entonces una persona lo documentaba y una persona los abordaba y sin problema. Eso es en el caso del abordaje. Pero ¿qué pasaba después? En el caso de la llegada. Porque también tienes que recibir tu vuelo, obviamente. El recibir el vuelo es que tienes que estar presente en el momento de que los pasajeros van desembarcando del avión, porque estás en un área donde pueden haber muchos peligros. Entonces tienes que estar pendiente de que los pasajeros al momento de su desembarque vayan cumpliendo con lo que se les pide. Tienes que estar presente de que se vayan por la salida que tienen que salir, que no vayan con sus aparatos electrónicos porque pueden afectar la instrumentación de los aviones. El estar pendiente para poder entregarles, si es que tienes que entregarles sus maletas, que no dejen nada a bordo, todo eso. Y tienes que coordinar también con la tripulación a qué horas vas a volver a qué horas los vas a abordar y todo eso. Entonces ese también es un trabajo que hace el personal de tráfico en esos momentos. Aparte de ello, traes perritos, traes gente en silla de ruedas. Las sillas de ruedas, bajar a las sillas de ruedas, personas que no pueden caminar, no pueden bajar por sí solas. Tú tienes que bajarlas por ellas en las sillas pasilleras que se le llaman, bajarlas del avión y llevarlas hasta la silla de ruedas normal para que ellos ya se puedan desplazar. Y eso en un tiempo de menos de 50 minutos. Eso en un tiempo de menos de 50 minutos. Y mucha gente de pensar, ellos se hacen tontos, ¿no? Si supieran todo el manejo del estrés que tienes en ese momento atrás de la computadora. Sí, porque te voy a decir una cosa. Los tiempos tienes que ser muy responsable con ellos porque estamos hablando de operaciones donde los aviones tienen que ser exactos por las cuestiones de aterrizajes y despejes con las autoridades. Por los slots. Por los slots, sobre todo en aeropuertos como Ciudad de México, que aquí desafortunadamente en México ese es uno de los problemas que tenemos. Está muy centralizada la aviación. Todo tiene que pasar por Ciudad de México y eso complica muchísimas las cosas. Ahora ya se han abierto más rutas regionales. Pero en tu tiempo, cuando estuviste en Aeromar, era así. Era así. Todo era Ciudad de México. Si querías volar a Guadalajara, no había un vuelo Veracruz-Guadalajara. Tenías que ir a Ciudad de México y de México a Ciudad de Guadalajara. Si tu vuelo se demoraba aquí 5 minutos, era muy probable que la conexión del pasajero que iba a Guadalajara ya no iba a llegar. Y entonces ahí empezaban los problemas. Que te digo, si todo saliera bien, era un trabajo hermoso, pero había muchos problemas de ese sentido, donde ya implicaba hacer más de lo que tenías que hacer si las cosas no salían bien. Eso que dices, todo es perfecto hasta que pasa a lo contrario, lo que no es perfecto, que no hay nada perfecto, que estamos hablando de que pues se demoró. Y esa es la chamba del de tráfico. Sí. Se demoró, caso 1, o sea, ibas de conexión a Guadalajara, ¿qué crees? Se demoró el vuelo por un slot. Ya no llegaste a tu conexión. ¿Y qué crees? Desde aquí de Veracruz le tienes que informar que ya no vas a llegar a tu conexión, que era la última, y te tienes que quedar en México. Ahí es donde se complica la cosa. ¿Qué pasaba ahí? Tú eres el responsable. El primer
punto de salida, eres el responsable de que de que el pasajero llegue a su lugar de destino sin problemas. Entonces, ¿qué pasaba con los pasajeros que se demoraba su vuelo y ya no lo alcanzaban? Para empezar, tienes que ver por qué se demoró el vuelo. Es una responsabilidad de la aerolínea, no pasa nada. La aerolínea te va a conseguir el próximo vuelo. Eso siempre te va a conseguir el próximo vuelo en el que te pueda poner para que llegues a tu destino. Pero si es responsabilidad de la aerolínea, te va a ofrecer todo lo que necesites en lo que esperas tu siguiente vuelo, que es alimentos si son más de 2 horas. Si no es el mismo día, te va a ofrecer hospedaje y el transporte para que llegues hasta tu hotel, descanses y lo tomes el día de mañana. Ahí todo sale bien, ¿no? Ahí están, las personas dicen, bueno, pues ya qué, ya no hay otra solución. Pero ¿y si no es responsabilidad de la aerolínea? Como por ejemplo El tráfico aéreo en la Ciudad de México. Las aerolíneas dicen, no, pues yo aquí tengo mi avión y yo lo quiero sacar ahora, pero no me están autorizando la salida a tiempo, así que pues el vuelo se va a demorar, no es mi culpa. Ok, no es tu culpa. ¿Y entonces cómo vas a ayudar? No, pues no te preocupes, yo te doy tu vuelo para mañana. Sí, pero ¿y yo cómo pago mi hospedaje? No tengo dinero. Y ahí es donde empiezan los problemas con los agentes de tráfico. Porque es que yo te estoy pagando y tú me tienes que llevar y es que tú eres el responsable y tú le tienes que explicar y las personas están enojadas y las comprendes, ¿no? Oye, sí es cierto. O sea, yo sé que te estamos poniendo en un aprieto, pero pues yo tengo las manos atadas. Yo no te puedo ayudar para darte lo que tú necesitas. Y esos son los principales problemas. Ahí es donde todo tu trabajo hermoso deja de ser hermoso y se convierte en una pesadilla. Y eso que no más es un pasajero. Eso es hipotéticamente hablando con uno. Porque a veces sucede con todo el avión. Sí. Y es un caos. ¿Cómo fue tu interacción? Porque, bueno, tienes experiencia en atención al cliente en ese momento, pero ¿cómo fue tu interacción ya estando pues ahora sí que en frente de batalla con un pasajero enojado tu primera vez? No. La primera vez me tocó. Aeromar afortunadamente no tenía tantas conexiones y eran aviones muy nobles, eran aviones antiguos, pero los ATR son unos aviones bonitos, chambeadores de batalla. Entonces había pocos problemas. Pero mi primera situación fea fue una demora de mantenimiento y pues los ATRs, las refacciones tampoco no son muy fácil de obtener, sí, porque pues son franceses. Esa demora fueron 8 horas. 8 horas con un vuelo de 55 personas. Y entonces, pues ¿ahora qué hago? No tengo nada que ofrecerles. No los puedo mandar con otra aerolínea. No había otra aerolínea. No tenemos otro avión que venga a rescatarlos. Tienen que reparar este avión y hasta que este avión se repare, pues tienen que salir. Sí, pero yo tengo una junta a las 3 de la tarde y yo tengo que estar allá con mis papás y yo tengo una conexión ¿y ahora qué hago? Y le dije a mi jefe, ¿y ahora qué hacemos? Nada, tenemos que convencerlos de que se esperen hasta que salga el avión. No, hombre, fue una pesadilla eso. Fue mi primer evento caótico y tuve que aguantar mentadas de madre, amenazas. Hubo un señor que me quería golpear porque decía que yo era el responsable. Es que cuando mi carro se descompone, pido un taxi y viene el taxi por mí y me lleva. Señor, ¿cómo voy a pedir un avión? Esto no es un carro. Pues es que tú tienes que verlo. Tú me estás vendiendo el boleto. No, fue una situación muy complicada. Y dando una sonrisa aparte. Y dando una sonrisa. No les puedes contestar. Quisieras contestarles. Quisieras decirle, bueno, si me va a golpear, nos vamos a golpear. No puedes decir eso. Tienes que poner y los tienes que comprender, ¿no? Eso fue algo que me ayudó a mí. Yo fui muy empático siempre con las situaciones de las personas que me decían, oye, es que yo tengo una cita en mi visa y si no llego ahora, voy a perder mi oportunidad de visa. ¿Sabes cuándo van a volver a dar una oportunidad para que yo saque mi visa? Y yo los entendí y decía, Señor, voy a hacer todo lo posible, pero pues no está en mis manos. Y sí, yo lo lamentaba mucho y lo sufría con ellos. Yo también lo sufrí. Y yo creo que ya de ellos me veían la cara de sufrimiento que estaba pasando lo mismo que ellos y como que le bajaban, ¿no? Y entonces, pues a mí me ayudó mucho eso. Pero sí, había situaciones muy difíciles. Pasó esa fue mi primera. De las que te acuerdas, así bien pesadas. Esa fue la primera pesada. De los 50 pasajeros, todos mejor decidieron irse por sus propios medios. Nada más 2 se quedaron a las 8 horas a esperar el y todo siempre tenía solución. Yo siempre decía, va a pasar lo que Dios quiera, pero todo va a tener solución. Siempre hay una solución. Entonces,
Pero sí, pues te toca ahí estar aguantando en el momento, ¿no? Esa fue una de las feas. De otra que te acuerdas así bien, dices, ay Dios. Pues con Aeromar fueron pocas veces. Aeromar fue poco. Sí, es que era una línea tranquila. Era una línea tranquila. ¿De Aeromar cuánto tiempo estuviste? En Aeromar estuve muy poco, menos de un año. Porque te digo que manejábamos el Sabre ahí.